Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión os voy a hablar de una tirada que todos conocéis, que es muy popular y suele ser la primera o de las primeras que aprendemos los que nos dedicamos al tarot, y que yo no he mencionado en este canal, primero porque no es una tirada que sea especialmente de mi preferencia, ya que la encuentro muy específica y muy concreta para un determinado tipo de consulta, y a mí me suelen gustar las tiradas más polivalentes, como sabéis. Y segundo, porque digamos que es una tirada que podéis encontrar en cualquier sitio, o sea, donde quiera que miréis en internet, y me parece un poco superfluo volverla a explicar. Se trata de la tirada de la cruz celta. Esta tirada está muy asociada al tarot Rider-Waite-Smith porque en el manual que acompañaba al principio al tarot Rider-Waite-Smith de Pictorial Key to the Tarot de Arthur Waite, pues estaba explicada esta tirada. Es una tirada pues súper conocida que todos habréis hecho alguna vez, y lo que yo quería hablar en este vídeo era un poco acerca de los orígenes de esta tirada, que es llamada tirada de la cruz celta, y que, como vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo, pues cruz un poco sí, no del todo, celta desde luego no, o sea que lo de llamarse cruz celta es un poco traído por los cabellos, porque apenas es una cruz y ciertamente no es celta. Para el material que voy a utilizar en este vídeo me voy a basar en las investigaciones, quiero dejarlo muy claro porque no quiero atribuirme cosas que no son mías, de los expertos en tarot, de los grandes expertos en tarot, Marcus Katz y Tali Goodwin, líderes de la Tarot Association británica y expertos en tarot, sobre todo en la historia del tarot Rider-Waite-Smith y del tarot de Crowley, y por tanto muy expertos en lo que es la historia de la sociedad esotérica Golden Dawn, que estaba detrás de tanto de Waite como de Crowley, que pertenecieron a ella, que se llevaban fatal entre ellos, como ya sabemos, pero bueno. Y entonces me voy a remitir un poco precisamente a la historia de la Golden Dawn que Marcus Katz y Tali Goodwin desarrollan en sus libros, y sobre todo me voy a basar en un artículo que Marcus Katz escribió para la revista Tarot Office International, que se puede encontrar, pero es difícil. Es una revista que se puede encontrar, que está en lulu.com, etcétera, etcétera. Este es un número del año 2009, yo creo que estará todavía disponible, pero más fácil es, y abajo os dejaré el link para acudir a ello, acudir al libro, al librito Secrets of the Waite-Smith Tarot, que reproduce este artículo en su Secrets of the Celtic Cross, Secrets of the Waite-Smith Tarot es otro libro, Secret of the Celtic Cross, que es un librito que vale muy poquito dinero, que se puede comprar para el Kindle en Amazon, y que reproduce en su integridad este artículo que os acabo de mencionar y más información sobre la cruz celta. Se llama en inglés Secretos de la Cruz Celta, está en inglés, pero es que no lo hay en otro idioma, y el artículo también está en inglés, o sea, pero que ahí podéis encontrar la fuente de todo lo que os voy a explicar hoy, si queréis leerlo y si queréis tenerlo. Y os recomiendo en general la obra de estos autores sobre el tarot Rider-Waite y sobre la Golden Dawn, porque son verdaderos expertos en este tema. Bueno, pues yendo al grano, ¿qué pasa con la cruz celta? ¿Por qué apenas es una cruz y apenas es celta? Bueno, cuando Arthur Waite menciona la tirada de la cruz celta por primera vez es en el libro que luego se convertirá en The Pictorial Key to the Tarot, cuando acompaña el tarot Rider-Waite, pero que aparece antes del tarot Rider-Waite y que en su primera versión se llama The Key to the Tarot. Ahí es donde él me menciona y hace aparecer por primera vez la cruz celta y la explica. Pero ¿qué pasa? En esta primera edición del libro, Arthur Waite no la llama cruz celta, dice que es un método que se está utilizando en Escocia, Inglaterra e Irlanda hoy día, un método de adivinación sencillo, porque la idea detrás de la cruz celta es su simplicidad,
que es por eso que es muy popular también hoy día, ¿no? Su simplicidad, porque se buscaba un método de cara al público, igual que Arthur Waite, ocultando todo lo que, eso ya lo hemos visto en otros vídeos, ocultando todo lo que era esotérico, etcétera, etcétera. Quería hacer el tarot accesible a la gente, pero ocultando detrás todos los secretos esotéricos de la Golden Dawn, etcétera, que él no quería hacer accesibles al público, y que en vídeos pasados y en próximos vídeos veremos cómo esos simbolismos, veremos y hemos visto cómo esos simbolismos están ocultos en el tarot Rider-Waite. Pero él quería hacerlo fácil y popular, y una de las cosas que quería hacer fácil y popular era la lectura adivinatoria, porque los métodos de la Golden Dawn, si os suenan, por ejemplo, la apertura de la llave, que es un método que os remito, por ejemplo, a las charlas y conferencias de mi amigo Sebastián Ruiz, que es un experto en esos temas. La apertura de la llave y todas estas formas de leer tarot súper complejas, eran súper complejas, podían llevar horas, podían llevar días, tenían muchas fases, y Arthur Waite era consciente de eso. Eran muy complejas para el gran público, y por tanto él quería una especie de versión simplificada de todos esos temas, y la cruz celta era un poco eso, y él la llama un método de adivinación que se utiliza en Escocia, Irlanda y Inglaterra, y no en ningún momento la llama cruz celta, y en ningún momento señala que sea antigua, que será lo que llevará a decir después. Después, cuando el libro se reedita como The Pictorial Key to the Tarot y acompaña al tarot Rider-Waite-Smith, cambia un poquito la canción, y ya no es un método que se ha utilizado durante muchos años de forma privada en Inglaterra, Escocia e Irlanda, sino un antiguo método celta de adivinación. De pronto, así. Ni siquiera se la llama todavía cruz celta, pero ya se le dice que es un antiguo método de adivinación. Luego se la irá llamando, se la irá poniendo de título la tirada de la cruz celta. Pero ¿por qué este cambio? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, luego llegaremos a eso, pero primero tenemos que demostrar un poco por qué esta tirada no es celta. Empecemos por un hecho muy obvio y evidente, que ya se os habrá ocurrido a muchos de vosotros. ¿Los celtas tenían tarot? ¿Los antiguos celtas tenían tarot? Pues no. Que sepamos, no. Es decir, volvemos al mismo tema de Egipto. No tenemos pruebas de que antiguos pueblos de ningún tipo leyeran el tarot. Ni los celtas, ni los egipcios, ni los griegos, ni los romanos, ni ninguno. No tenemos pruebas de eso. Y el tarot más antiguo, volvemos a las mismas, siglo XIV, los vestigios más antiguos del tarot, siglo XIV, Italia. Como mucho hay probabilidad de que finales del siglo XIII, pero ahí nos quedamos. ¿Por qué? Pues porque es lo que la historia nos ha demostrado. El día que la historia nos demuestre otra cosa, pues yo seré la primera en decíroslo cuando me entere. Pero es que no tenemos vestigios de eso. Por tanto, llamar a un método de tirada de tarot celta ya huele un poco raro. Empecemos por ahí. Segunda cosa, Marcus Catchitol y Goodwin, investigando los archivos de la Golden Dawn, que son muy vastos y muy complicados de investigar porque hay muchas cosas, descubren un día, Marcus Katz en concreto descubre unos documentos que, aunque están transcritos de más adelante, tienen fecha de 1890 y tantos. Además, desarrollan un método atribuido a un tal F.L. Gardner. Sí, creo que he dicho el nombre correcto, F.L. Gardner. Y este señor, pues resulta que que los registros dicen que fue un miembro de la Golden Dawn probablemente allá por 1897. F.L. Gardner, en efecto, pues era se le atribuyen en estos escritos un método antiguo de adivinación gitana, que aquí tenemos uno de los archivos, que evidentemente es la cruz celta. Que no os sorprenda que haya 11 en vez de 10, que todos sabemos que la cruz celta, que insisto, yo no la voy a explicar en este vídeo porque si queréis, pues porque si no la conocéis,
hay 80 millones de páginas en las que se os los describe muy bien, pero vosotros sabéis que tiene 10 cartas. Lo que pasa es que en la Golden Dawn se sacaba un significador, normalmente una carta de corte, para representar al consultante, y se ponía aparte o debajo de las demás. Entonces, que quede claro que por eso salen 11 en vez de 10, lo vuelvo a mostrar, pero que es una tirada de la cruz celta, obviamente, y esto está datado en 1892, es decir, bastante antes de la primera publicación de Waite del método de la cruz celta en su libro, bastante antes. ¿Quiere decir esto que Gardner la inventó? No necesariamente. Puede haberla aprendido de alguien y haberla desarrollado, pero ya huele a chamusquina que la llamemos método gitano, que aquí se la llame método gitano de adivinación. Ya empezamos a darnos cuenta de que nadie la está llamando cruz celta y que probablemente no es celta. Entonces, ¿por qué llamarla precisamente cruz celta? Pues hay una razón que va a sonar bastante fea, pero es que es probablemente la razón cultural, una razón cultural y propagandística. Estamos a principios de siglo, cuando el tarot Rider-Waite-Smith aparece. Estamos en el 1900 y poco, y estamos en medio de un fenómeno literario que está empezando en ese momento, que es el revivalismo, que afecta a diferentes orígenes culturales, pero sobre todo, y con la cuestión de la home rule irlandesa, que estaba en aquella época en todo movimiento, es decir, el derecho de Irlanda a autogobernarse dentro del Reino Unido, con todo el tema cultural de Irlanda muy candente en la Inglaterra victoriana y eduardiana. Muchos poetas como William Butler Yeats, un gran poeta irlandés, que era miembro de la Golden Dawn y que estaba sumamente involucrado tanto con Arthur Waite como con todo en general de esta orden. William Butler Yeats era uno de los grandes poetas del revivalismo, que escribía sobre los dioses y los héroes de la cultura celta en sus poemas. Era un gran poeta, y precisamente en su tumba hay una cruz celta. Y él tiene un poema sobre el sitio que se quiso ser enterrado, Langcliffe, un hermoso poema, y que no voy a recitar aquí, pero vamos. Y la cruz que estoy buscando, que la tengo por aquí, es una cruz celta, que ahí veréis, si la encuentro, que eso de llamarla cruz tiene sentido solo si partimos en dos la cruz. Es decir, si cogemos la cruz celta, que es esta es la que está en la tumba de Yeats, observémosla, y separamos la cabeza del pie. Es decir, separamos la cabeza del pie y ponemos en un lado la cruz, que además solo se cruzan las dos cartas de en medio, y al lado la base. Tenemos que partirla en dos, si no, de cruz nada, y de cruz celta menos, porque una cruz celta es esta es la cruz celta típica de Irlanda. O sea, que volvemos a lo mismo, de cruz poco y de celta nada. Y ese revivalismo que apoyaba el poeta Yeats y que apoyaba mucha gente en esa época, pues habiendo además muchas figuras como el propio Yeats o Oscar Wilde, provenientes de Irlanda, y eso se notaba también en el panorama cultural y de habla inglesa, pues era la idea de que daba un pelín de prestigio a cualquier cosa llamarla celta. O sea, le daba un toque mágico, místico, espiritual, un rollito llamativo. Y a medida que iba avanzando el siglo XX, eso era cada vez más, porque la cultura celta y la cultura y estas culturas así de este tipo cada vez iban más en auge. Es por esto
es por esto que probablemente, no lo sabemos con seguridad, que probablemente tanto la Golden Dawn como los autores que publicaban el tarot Rider-Waite-Smith, la editorial Rider, etcétera, etcétera, dejaron el nombre de Cruz Celta y lo promocionaron hasta que hoy día la conocemos como Cruz Celta. Y ya digo que tampoco tiene exactamente la forma de una cruz, a no ser que pensemos en partir una cruz celta como esta que os acabo de mostrar en dos, que es un poco raro, porque en realidad, si lo pensáis, la cruz es solo la parte de aquí de la tirada y la otra parte es un palo, una vara, un llamadlo lo que queráis. Bueno, y esta es la muy probable historia de la cruz celta, que probablemente o la inventó, la desarrolló este señor llamado Gardner, que nunca la llamó cruz celta, sino método gitano de adivinación, que tampoco nos dice mucho, porque era muy típico atribuir cualquier tirada a los gitanos. Igual sí que lo era, igual sí que era un método gitano de cartomancia, igual sí que no sabemos, pero el que primero que la desarrolló por escrito que nosotros tengamos fue este tal Gardner. No la llamó cruz celta. Los celtas no tenían tarot, así que ustedes me dirán. Bueno, y eso es lo que os puedo contar de la cruz celta. Bueno, y os me despido hasta el próximo domingo, que tendremos otro vídeo. O como siempre os animo a que os suscribáis, a que le deis me gusta, a que os metáis en el tema del botón gracias y hagáis un donativo, a que visitéis mis redes sociales, que me podéis encontrar por Rozonda Salas en todas ellas, y mi página web para contratar mis servicios. Así que hasta pronto.